Muy bien, pues agradezco mucho la oración, porque siempre es indispensable, ¿no?, contar con la ayuda del Señor, la dirección del Espíritu, cada vez que uno se acerca a su palabra, ¿no? De forma, lo que vamos a contar esta mañana, mejor dicho, es continuación de lo que hemos estado viendo. Pero no me adelanto a los acontecimientos, ¿no? Creo que ya sospecháis que me gusta mucho el cine. En tiempo de estudiante, ¿no? Bueno, pues pasé muchas horas en la cinemateca, ¿no? Pero algunas cosas me quedan y a veces utilizo referencias a películas para dar entrada a lo que es el tema principal de la predicación. No pretendo sustituir, por supuesto, la palabra de Dios, pero a veces nos ilustran, ¿no?, sobre aspectos de la palabra y le dan también un toque de actualidad, sobre todo cuando enfrentamos libros que fueron escritos hace casi 2.500 años aproximadamente, ¿no? Muchas gracias también, porque si se agota la pila, mal asunto. Bien, decía que quería comenzar con una referencia a una película. No sé si habéis visto esta película alguna vez, Salvar al soldado Ryan, ¿no? Es una película del año 1998, una película que está considerada pues una obra maestra del cine bélico, ¿no? A mí me cuesta trabajo verla porque reproduce con mucha crudeza lo que es la realidad de la guerra, ¿no? Como sabéis, el argumento está basado en hechos reales, ¿no? Y por resumirlo de una forma bastante breve, trata de una madre que ha perdido ya 3 de sus hijos en la Segunda Guerra Mundial y le queda uno con vida. Entonces escribe una carta al ejército norteamericano pidiéndole que le devuelvan a su hijo, ¿no?, que lo rescaten del frente y lo lleven a su país con ella, porque es el único hijo que les queda, ¿no? El ejército es sensible a esa necesidad, a ese mensaje de la madre, ¿no?, y organiza pues un pelotón de soldados al mando del capitán Miller, ¿no?, para ir a rescatar a ese soldado del frente de guerra, ¿no? Si habéis visto la película sabéis que al final lo encuentran, pero se encuentran envueltos en una batalla, digamos en la protección de un puente que era vital para el avance de la invasión de Normandía, y claro, tienen que terminar primero esa tarea antes de rescatar al soldado, ¿no? Bueno, como sabéis, en esa misión de rescate muere casi hasta el apuntador, ¿no? Y muere también el capitán Miller, ¿no? Y este capitán, cuando ya está moribundo y se enfrenta a este soldado James Ryan, le dice unas palabras muy emotivas, ¿no? Dice: James, hágase usted digno de esto, merézcalo. Es como si le dijera: a partir de ahora vive una vida digna del precio pagado para salvar tu vida. Haz que nuestro sacrificio haya merecido la pena. Ellos perdieron todo por el camino, incluso su vida, ¿no? Y de alguna forma le está rogando: oye, vive una vida que merezca el sacrificio que hemos hecho por salvarte. Esta historia, como decía, basada en hechos reales, me pareció bastante adecuada para introducir el tema que tenemos en esta mañana. Como bien sabéis, desde hace meses, casi años, ¿no?, estamos estudiando el libro de Esther, ¿no? Y hoy por fin vamos a llegar al final, así que vais a descansar del libro de Esther, pero espero que nos queden lecciones útiles para nuestra vida, ¿no? Y recordar que el subtítulo que pusimos a nuestro estudio fue La providencia invisible de Dios. Y esto es así, porque es un libro, Esther, muy peculiar, un libro donde, entre otras cosas, no cita a Dios de ninguna manera y de ninguna forma. Sin embargo, cualquier lector, digamos incluso imparcial, ¿no?, puede ver la mano de Dios actuando en su invisible providencia en todos los actos que suceden. Dios no se cita, pero Dios actúa. La invisible providencia de Dios, ¿no? Y recordábamos un día, ¿no?, que esa providencia invisible de Dios se pone de manifiesto en una serie de casualidades, decíamos, ¿no?, que se nos narran a lo largo de este libro, en el capítulo 6 en concreto, recordáis, ¿no?
un judío, un hebreo llamado Mardoqueo está en riesgo de muerte, ¿no? Y en ese contexto, en esa misma noche, en ese mismo día, al rey que había ordenado o que iba a ordenar su muerte, se le va el sueño. Y se le va el sueño y piden que le lean un libro. Y que lean un libro donde aparecen hechos que había hecho Mardoqueo, ¿no? Y así una serie de circunstancias que al final lo que produjeron fue que Mardoqueo fuera librado de la muerte, y no solo librado de la muerte, sino elevado a una posición de gobierno en el imperio medo-persa. Y aquel día nos preguntamos, oye, ¿y por qué Dios salvó de la muerte a Mardoqueo? Porque Mardoqueo no deja de ser un personaje secundario de nuestra historia. Si hubiera librado de la muerte a Esther, pues no hubiera parecido lógico, ¿no? Porque Esther era la que tenía que arriesgar su vida para ir al rey Asuero a rogarle liberación para su pueblo. ¿Por qué Dios libró a Mardoqueo de la muerte? Sin duda alguna nos parece algo sorprendente, pero lo cierto es que Dios, en su soberanía, en su providencia invisible para con su pueblo, salvó a Mardoqueo de una muerte segura a manos del malvado Amán. Y podemos preguntarnos, oye, retomando el ejemplo del inicio, ¿vivió Mardoqueo una vida digna del privilegio de haber sido librado por Dios de la muerte? La respuesta que nos da el libro de Esther es que sí, que sí. Él vivió una vida de provecho, no solo para Dios, sino para su pueblo especialmente, ¿no? Pero también esa vida de provecho de Mardoqueo resultó en bendición para los que no eran hebreos, para el resto de habitantes del imperio medo-persa. Esto en esencia es lo que vamos a ver en esta mañana, sustentándolo en la palabra de Dios. Por ello el título que le he puesto a esta última predicación de Esther, y me gustaría que fuera el mensaje final de este libro, es una vida provechosa. Estamos llamados a vivir una vida provechosa porque alguien, el Señor Jesucristo, vivió un altísimo precio, pagó un altísimo precio para que nosotros no muriéramos. Y nuestra vida sí, tiene que ser de adoración, tiene que ser de alabanza, pero tiene que ser también de servicio y gratitud por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros un día en nuestra vida. Así que vamos a desarrollar este tema, ¿no? Pero antes de hacerlo vamos a recordar el contexto en el que están los versículos que vamos a leer en esta mañana. Si recordáis, la última vez que nos acercamos a este libro hablamos de 2 decretos. Había un decreto que establecía que un día determinado todos los judíos del imperio medo-persa tenían que ser aniquilados. Después de una serie de avatares que estuvimos considerando, ¿no? Como ese decreto no podía ser de alguna forma abolido, no podía ser quitado del medio, es el mismo emperador Asuero, el mismo rey Asuero, el que da la solución a Esther y Mardoqueo para que ese decreto pida su efecto. Y es un segundo decreto. Un segundo decreto que, si recordáis, lo único que permitía era que los hebreos pudieran reunirse y pudieran organizar su defensa. Lo que nos dice el capítulo 9 es que los judíos, justamente en ese día, el día señalado, se organizaron y se defendieron de sus enemigos. Es lo que nos dice el versículo que vamos a leer a continuación, el versículo 1 del capítulo 9. Y dice así la palabra de Dios: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Si leyésemos el capítulo 9, a su primera parte, veríamos que se produjo un auténtico baño de sangre. Pero es bueno recordar, y es muy importante esto, no voy a detenerme ni a entrar en ello, es que los judíos hicieron eso, podemos decir, en legítima defensa. Había gente que le atacaba y ellos se defendieron. Y como consecuencia muchos del imperio medo-persa murieron, ¿no? Pero si leemos finamente esos versículos, veremos que incluso esa venganza o esa defensa tuvo sus límites. Los judíos no llegaron incluso al límite que el decreto le ponía. En concreto, por ejemplo, en echar la mano a los bienes
de aquellos a los que vencían, o la vida de las mujeres y los niños, ¿no? Y esto sería muy interesante desarrollarlo, ¿no? Porque por el tema de la venganza, el tema de los límites de la venganza, etcétera, etcétera. Pero lo dejo ahí solamente para vuestra memoria, ¿no? Ahora, lo otro que nos dice el capítulo 9 es que como consecuencia de esa victoria, Ester y Mardoqueo proclamaron la celebración de una fiesta anual. La fiesta que se llama del Purín y que los judíos siguen celebrando hasta el día de hoy. Justamente los mismos días en que se produjeron los hechos que nos narra el libro de Ester y que más o menos coinciden con el mes de marzo en nuestro caso. Dice así la palabra de Dios: y escribió Mardoqueo, me voy a saltar palabras, ¿no?, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo. Victoria y celebración. El problema resuelto. Hay alegría. Qué buen final para el libro de Ester, ¿no? Fueron felices y comieron perdices, ¿no? Pues el libro no acaba aquí. Y eso yo creo que nos da a entender, ¿no? O por lo menos a mí me da a entender que quizás el mensaje principal que el autor de Ester nos quiere transmitir sea la vida de Mardoqueo. Vamos a leer en los tres primeros versículos del capítulo 10, y son los que vamos a desarrollar con más amplitud. Dice así la palabra de Dios: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, como el rey le engrandeció, ¿no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. De esta porción de la palabra de Dios vamos a entresacar tres cosas, ¿no? Por un lado vamos a destacar el poder y la autoridad de Mardoqueo. En segundo lugar, la grandeza de Mardoqueo. Y por supuesto, en estos dos temas iniciales hay un llamado a nosotros, a una vida provechosa. Bien, vamos a enfrentar el primero, el poder y autoridad de Mardoqueo. El versículo 3, como hemos leído, nos dice que el judío Mardoqueo fue el segundo después del rey Asuero. Esta frase, desde luego, más que una descripción de la posición de Mardoqueo, es el título oficial que tenía. Es como decir, oye, Mardoqueo es el primer ministro. Y cuando pensamos en los contextos actuales, ¿no?, donde hay un rey que casi es figurativo, por supuesto no era en aquellos tiempos, realmente quien gobierna es o el válido en otros tiempos, ¿no? Así que podríamos decir que sí, que Asuero era el que firmaba los decretos, pero quien realmente gobernaba el imperio era Mardoqueo. Por tanto, en la práctica era Mardoqueo quien llevaba la labor de gobierno. Y esto es un poco incómodo, ¿no?, por lo que dice a continuación. Fijaros que lo primero, nos dice, ¿no?, que Mardoqueo fue el segundo después del rey Asuero, y sus hechos de poder y autoridad fueron registrados en un libro que luego veremos. Pero nos causa cierta incomodidad, ¿no?, que lo primero que destaca como hechos de poder y autoridad sea la cuestión de los tributos. Dice el versículo 1, y hemos leído, ¿no?, que se impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Y este acto de poder y autoridad, el autor del libro de Ester lo atribuye a Asuero. Y nos surge la pregunta, ¿fue Asuero o fue Mardoqueo el que ordenó esos tributos? ¿Acaso el autor de Ester está insinuando que la prosperidad histórica de ese periodo, de la historia del imperio medo-persa, fue debida a la política fiscal de Mardoqueo? Bueno, yo creo que el tema de los impuestos es de rabiosa actualidad, ¿no? Y no voy a entrar ahí, aunque tengo aquí unas notas, pero bueno, ahora el entendimiento me pide que pase del tema de los impuestos, ¿no? Siempre es incómodo, ¿no? Pero recordar lo que dice la Escritura, ¿no?, que nuestra obligación es pagar a quien nos pide impuesto, a quien nos pide tributo, ¿no? Y eso lo está diciendo el apóstol Pablo en un contexto en que reinaba probablemente
Así que no tenemos excusa, ¿no? Pero no entrar ahí, ¿no? Yo creo que el relato, ¿no? Lo que tiene intención al incluir, o el autor de Esther, ¿no? Tiene la intención al incluir esta referencia, es hacer un contraste. Un contraste en lo que era la acción de gobierno de Asuero de la que era la acción de gobierno de Mardoqueo. Es muy tentador, y desde luego la historia de Mardoqueo da pie a ello. Es muy tentador ver similitudes entre la vida de Mardoqueo y la de José en Egipto. ¿Recordáis cómo se nos narra en Génesis? Ambos, a través de muchos avatares, de muchos peligros, de muchas circunstancias difíciles, llegaron a una posición de gobierno por debajo del faraón o debajo de Asuero, ¿no? Y su labor de gobierno fue enormemente fructífera, no solo para el pueblo hebreo, sino para el resto de súbditos de su imperio. Y es muy fácil ver esa analogía, ¿no? y pensar que realmente la prosperidad de Asuero fue debida a esta política fiscal, como decía antes, de Mardoqueo. No. Creo que esta idea es interesante, pero como dicen algunos autores, ¿no? Lo más probable es que el autor de Esther esté tratando de poner de manifiesto que esa bondad de gobierno de Mardoqueo, esa bendición de gobierno de Mardoqueo fue hecha en un contexto de tiranía, en un contexto de opresión, en un contexto donde el poderoso seguía aprovechándose de los débiles, ¿no? Así que desde esta perspectiva, ¿no? La mención que nos puede sorprender de ese hechos poderosos de Mardoqueo implantando unos tributos, lo que pretende poner de manifiesto es la enorme diferencia entre la acción de gobierno de unos y la de nuestros héroes, que son Mardoqueo y Esther, ¿no? Así que, de alguna forma, esto nos pone de manifiesto la nobleza de carácter y el buen gobierno de Mardoqueo, que se insertan, ¿no? En tiempos de opresión y de tiranía, en el fondo no tan alejados de los tiempos que vivimos nosotros hoy en día, ¿no? Así que esto, en el fondo, también nos invita a considerar quién queremos que gobierne sobre nuestras vidas. En un contexto espiritual, en un contexto, si queréis, natural de nuestras vidas, ¿no? ¿Quién pretendemos que gobierne nuestra vida? ¿Alguien, un monarca, entre comillas, ¿no? Que actúe conforme a sus apetitos, a sus intereses en el mundo? ¿O un monarca o un gobernante que ejerce su autoridad bajo el temor a Dios y bajo el bien de su pueblo? Hay una diferencia enorme entre unos y otros, ¿no? Y tenemos también nosotros individualmente, ¿no?, que tomar esa decisión. ¿Quién queremos que gobierne nuestra vida? Bueno, hay otra segunda cuestión importante. Nos dice el versículo 2 que los hechos de poder y autoridad de Mardoqueo quedaron registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. ¿Qué importancia tiene esto? Pues muchísima. Lo que nos está diciendo aquí el autor es que esos hechos de Mardoqueo fueron escritos en el libro donde se registraban todos los hechos poderosos, las crónicas de los reyes, de las autoridades del imperio medo-persa. Y si recordáis, es exactamente el mismo libro que Asuero pidió que se le leyera cuando se le fue el sueño. ¿Qué intención tiene el autor del libro de Esther al incluir esta referencia? Pues sin duda, el autor de Esther lo que pretende es que pretende llevarnos al convencimiento de que esto que se registra aquí en el libro de Esther sucedió realmente. Son hechos históricos. Y esto es importantísimo. Mirad, hace unos días tuve que leer por obligación, no digo quién me puso la obligación, pero tuve que leer por obligación un libro de un profesor de un seminario evangélico español, ¿vale? Y ese libro versaba sobre, en esencia, ¿no?, sobre hacer un resumen de los libros de la Biblia. Y este profesor, desde su alta posición de magisterio, pues literalmente decía que el libro de Esther era un cuento de hadas. Os podéis imaginar el resumen que hace del resto de libros, ¿no? Pues esto no es así. Se puede albergar distintas dudas y por supuesto necesitamos saberlas y contrarrestarlas, ¿no?, argumentar contra eso, pero lo que no podemos poner en duda es la historicidad, la integridad de la palabra de Dios.
Y si ya hay escépticos ahora en el siglo XXI, también los había en los tiempos del autor de Esther. Y por eso el autor de este libro incluye esta referencia. ¿Por qué? Porque él sabe que hay fuentes históricas, aparte de la escritura, que confirman la veracidad de los hechos que él está registrando. Había un libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persa que recogía los hechos que él estaba diciendo en su libro. Así que estas referencias, que por otro lado son bastante frecuentes en los libros del Antiguo Testamento, estas referencias a fuentes externas a la Biblia, lo que confirman es la veracidad de los hechos que nos relatan los libros. Así que cuando nos acercamos a un libro que fue escrito hace 2500 años, ¿no?, como poco, pues tenemos que acercarnos con la seguridad de que se están describiendo hechos históricos. Así que esto es muy importante, ¿no? El libro de Esther no es un bonito cuento de hadas, ni muchísimo menos, sino que refleja hechos que realmente ocurrieron. Y como el autor de Esther, por supuesto divinamente inspirado por Dios, ¿no?, sabe del ataque que la palabra de Dios iba a tener en el futuro, incluye esta referencia, afirmando que hay fuentes externas, fuentes históricas externas, además, aparte de la Biblia, ¿no?, libros, podemos decir, históricos seculares que confirman la veracidad de los hechos que nos va a narrar está narrando en su libro. Así que hemos destacado el poder y la autoridad de Mardoqueo. Lo segundo que vamos a destacar es la grandeza de Mardoqueo. Se contrasta en estos versículos la figura de Asuero, ¿no?, y la figura de Mardoqueo. El primero, su único interés era enriquecerse, cada vez ser más ricos, a costa, por supuesto, de sus súbditos. Esto siempre ha sido así, ricos, pobres, ¿no?, y cada vez una brecha social más grande, ¿no? Pero nos dice el texto, ¿no?, que Mardoqueo dice que procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. El texto nos está diciendo que con su poder y autoridad, Mardoqueo no buscó ventajas personales, sino que buscó pueblo. Y aquí, pues, un lector malintencionado puede decir, ya está. Dice, uno llega al gobierno y lo que hace es favorecer a su grupo social, en este caso religioso de los hebreos, ¿no? No, no es así. No es, bueno, es así en el mundo secular y a lo largo de toda la historia, pero no es lo que aquí está tratando de transmitirnos el autor del libro de Esther, porque no fue lo que sucedió en el caso de Mardoqueo, ¿no? Porque está claro. Vale. No sé si me estoy pasando en el tiempo y ya ha agotado la pila. Bueno, procuraré ceñirme a los 40 minutos que tenemos, ¿vale? Estaba diciendo que de ninguna manera, ¿no?, Mardoqueo utilizó su autoridad para manipular el gobierno con el único fin de favorecer a los hebreos, no, ni mucho menos, ¿no? Lo que tenemos que extraer de esta mención es que Mardoqueo, sin alterar, sin modificar, ¿no?, los principios fundamentales de justicia, de imparcialidad, favoreció los legítimos intereses de su grupo religioso, pero sin perder de vista que tenía que buscar el bien de todos los habitantes del imperio medo-persa. Por supuesto, bueno, y esto, bueno, hace unos días leía un comentario sobre ciertos descubrimientos arqueológicos del tiempo de Esther y parece que confirman, ¿no?, que los hebreos de aquel tiempo vivieron un periodo de especial esplendor, de especial riqueza, y algunos incluso lo asimilan al tiempo que los hebreos vivieron de esplendor en Gosén, allí en Egipto, ¿no? Es fácil, y además no solo fácil, sino muy probable, ¿no?, que esa prosperidad fuera asociada al buen gobierno de Mardoqueo. Ahora, Mardoqueo no solo buscó el bien para su pueblo, sino que nos dice algo más, procuró su bienestar. Literalmente la frase, dicen, ¿no?, los que saben de hebreo, esa es la que refleja nuestra versión de la Biblia Reina Valera del 60. Dice, habló paz a todo su linaje. Y esto es también muy importante, ¿no?, porque el concepto de paz en el hebreo es bastante más, o va bastante más allá de la ausencia de conflicto. Es un bienestar
se refiere general. La paz no es solo ausencia de conflictos, sino que se refiere a un bienestar global, a disfrutar de salud, de prosperidad, de seguridad, de buenas relaciones, ¿no? Así que la labor de Mardoqueo no solo fue proteger a su pueblo de conflictos, ¿no?, ni hacerles que prosperaran económicamente, ¿no?, sino que prosperasen en todos sus sentidos como pueblo en cuanto a salud, seguridad, buenas relaciones, etcétera, ¿no? Y por supuesto, cuando decimos esto o leemos esto, ¿no?, las resonancias de la historia de José son evidentes, ¿no? José, allí en Egipto, con su buena labor de gobierno sobre el imperio egipcio, ¿no?, por supuesto hizo que vivieran tiempos de esplendor los hebreos allí en Gosén, ¿no? Así que, ante un gobernador como este, pues es normal que las encuestas de popularidad se disparasen, ¿no? Sin duda alguna, ¿no?, Mardoqueo fue un gobernante que gozó de una inmensa popularidad y que gozó del afecto de su pueblo a causa de la sabiduría y bondad de su negocio, de su gobierno, perdón. Y esto nos lleva al punto final, ¿no?, un llamado a una vida provechosa. Sin duda, Mardoqueo vivió una vida provechosa para su pueblo y para el cumplimiento de los planes y los designios de Dios. Su ejemplo, sin duda alguna, constituye para nosotros un poderoso llamado a comprometernos en el bienestar en todos los sentidos del pueblo de Dios. Recordando lo que decía al principio, ¿no?, las palabras que el capitán Miller le dijo al soldado James Ryan, ¿no?, debemos vivir vidas dignas del precio que Cristo pagó para salvarnos. Nada menos que, como hemos recordado en esta mañana, y hacemos muy bien en ello, en hacerlo, ¿no?, el sacrificio en la cruz del Calvario, ¿no? Por tanto, tenemos un llamado a vivir vidas provechosas para con Dios. Y en mi opinión, este llamado nos exige un doble compromiso. En primer lugar, con nuestra sociedad, en términos generales, ¿no?, y después con nuestro pueblo más inmediato, que puede ser nuestra familia, nuestra iglesia local. Por supuesto que eso puede ir bastante más allá, pero vamos a quedarnos en el contexto más próximo a nosotros. Debemos llevar vidas de provecho para la sociedad en que vivimos. Y esto a veces no es entendido. Yo recuerdo, ¿no?, cuando yo me convertí, lo hice en un contexto muy determinado, ¿no?, y no voy a entrar en las razones, ¿no?, pero más o menos venían a decir, oye, bueno, como este mundo pues va a ser quemado, ¿no?, como este mundo es pasajero, como el Señor va a venir pronto, ¿no?, ¿para qué invertir tiempo en la sociedad? ¿Para qué desarrollar nuestras capacidades en la sociedad que vivimos si esto va a ser quemado? ¿Va a ser aniquilado? Preocúpate solo de salvar a los que se van a quemar. Bueno, evidentemente nuestra primera obligación o responsabilidad, por supuesto, es anunciar el mensaje de salvación. Pero creo que si descuidamos ser sal y luz en la sociedad en que vivimos, perdemos bastante de nuestra misión como cristianos. Yo creo que el Señor nos ha dado dones y capacidades a todos para que las invirtamos también en beneficio de la sociedad en la cual vivimos. Debemos ser sal y luz, ¿no? Y eso es bastante más que anunciar las buenas nuevas de salvación. Yo recordaba, me da temor a veces el que las cosas se graben, ¿no?, pero recuerdo algo que me contaron, ¿no?, de uno que trabajaba en un lugar, ¿no?, y le llamaban el Biblias, ¿no?, porque estaba continuamente, pues bueno, entregando Nuevos Testamentos, Biblias, etcétera, ¿no? Pero sin embargo lo tenían recluido en lo más hondo del edificio de su trabajo. ¿Por qué? Pues porque para cambiar una bombilla se tiraba un día. Su celo evangelístico le hacía descuidar su labor también de ser sal y luz en la sociedad en la que vivía. Así que debemos de vivir manifestando los principios del reino, una visión cristiana en este mundo de oscuridad moral que nos ha tocado vivir. Por ello, ¿no?, como Juan nos recordaba el domingo pasado, ¿no?, y no voy a repetir muchas cosas de las que él dijo, ¿no?, bueno, ninguna, ¿no?, ¿vale? Debemos ser transformados, ¿no? Y esa transformación nos tiene que llevar a reflejar los valores de Cristo en nuestro ambiente laboral, ¿no? Y no podemos amoldarnos a los principios y metas de este mundo porque así de poca bendición vamos a ser, ¿no? Sin duda, el buen gobierno de Mardoqueo fue de gran beneficio para todo el imperio medo-persa, especialmente para
los hebreos, pero para todos, ¿no? Y yo creo que nuestra labor como cristianos también debe ser así. Y eso tiene muchísimas implicaciones, ¿no? Respecto a qué trabajo elegimos, cómo desarrollamos ese trabajo, nuestro ocio, a qué dedicamos nuestra vida, en fin, infinidad de repercusiones en nuestra vida. Ahora, es importante, ¿por qué eso es tan importante, no? Pues recordar cómo acaba el capítulo 8, ¿no? Y si muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Muy probablemente, ¿no? Esta conversión masiva de gentiles que solo aparece en este pasaje de Esther, ¿no? Fue consecuencia, ¿no?, del buen testimonio de los hebreos y particularmente de Mardoqueo. Así que, salvando la distancia, nuestro testimonio hacia la sociedad en la que vivimos no solo debe consistir en palabras, sino también en ser de bendición y provecho allí donde el Señor nos ha puesto. Ahora bien, qué duda cabe, ¿no?, que nuestro mayor compromiso debe ser con el pueblo de Dios. Todos tenemos la obligación de poner a trabajar las capacidades naturales y las capacidades espirituales que Dios nos ha dado. Tenemos la obligación de vivir vidas provechosas para Dios y para su pueblo. Cada vez, y esto no es un mal de ahora, yo creo que es un mal de toda la historia de la Iglesia, pero cada vez es más frecuente encontrarse con creyentes que entienden su relación con el Señor y con la Iglesia solo de una manera unidireccional: recibir, recibir, recibir. Quizá el extremo sea el Evangelio de la prosperidad, ¿no? Yo creo que los hermanos que piensan así, modestamente, están en un error, ¿no? Es bueno venir a la Iglesia con el deseo de recibir, ¿no? Juan ha recordado que el Señor envía bendición allí, ¿no? Esa bendición especial, hay una bendición especial cuando el pueblo de Dios se reúne. Una bendición, dicho sea de paso, que no se experimenta por Zoom. Y, por supuesto, tampoco en las iglesias virtuales tan numerosas que están existiendo actualmente, ¿no? Así que es bueno venir con la intención de recibir del Señor, de recibir de los hermanos, porque vamos a recibir una especial bendición. Pero si nuestra idea solo de recibir obedece a una intención profunda de corazón, lo que pone de manifiesto es una debilidad espiritual, una falta de compromiso, un no ser consciente del alto precio que nuestra salvación le costó al Señor, ¿no? Así que todos tenemos esa obligación de poner a disposición del Señor y de su pueblo las capacidades naturales y espirituales que el Señor en su gracia nos ha dado. Juan ayer en la reunión también de iglesia, ¿no?, nos recordaba las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Muchas cosas, pero quisiera recalcar esto: cumple tu ministerio. Creo que el ejemplo de Mardoqueo, ¿no?, nos desafía a cumplir con nuestro ministerio, a tener una actitud de servicio, una voluntad firme de poner las capacidades dadas por Dios al servicio de su pueblo y así de alguna manera ser de bendición al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Llegamos al final, ¿no? Llegamos al final del estudio de Esther. A lo largo de estos meses hemos aprendido muchísimas cosas sobre Dios. Hemos hablado de su soberanía, de su providencia, de su fidelidad, de su cuidado hacia su pueblo, de que nuestro Dios es digno de confianza, de que sus propósitos se cumplen, de que los muros de maldad que nos rodean serán derribados por su poder, etcétera, etcétera. Cosas importantísimas para nuestra vida. También hemos sido desafiados a cumplir con nuestro ministerio. Hemos sido desafiados a cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y todos, me atrevería a decir que tenemos al menos uno, y tenemos que descubrirlo y cumplirlo. Hemos visto en el caso de Esther y Mardoqueo cómo ellos, sobre todo Esther, a riesgo de su vida, dijo: yo iré a hablar con el rey Asuero. Así que hay un llamado fuerte al compromiso personal de cada uno de nosotros. Hemos también visto dos formas de gobierno, ¿no? El libro de Esther empieza con un rey que gobierna a base de ostentación y de caprichos.
termina con un gobernante temeroso de Dios y por tanto justo y recto en su manejo de los asuntos de Estado. Comenzaba el libro con arbitrariedades, con sufrimientos para el pueblo de Dios, acaba con bienestar y justicia, viviendo prósperamente bajo la tutela de un primer ministro hebreo. Qué bueno es recordar, como he hecho antes, ¿no?, que esa prosperidad del pueblo de Dios también redunda en bendición del resto de habitantes del imperio. De alguna manera, a pequeña escala, podríamos decir, ¿no?, lo que está sucediendo o sucedió en aquel tiempo en el imperio medo-persa, ¿no?, o en Persia, es un cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Qué bueno recordar esto, porque vivimos en la esperanza, ¿no?, y en la seguridad de que en términos parecidos se cerrará también la historia universal, con un rey que gobernará en justicia, que traerá el cumplimiento final y perfecto de esas promesas hechas por Dios a Abraham, y un pueblo que seremos la mayoría, o que la mayoría de nosotros formará parte de él, ¿no?, que vivirá bajo una verdadera prosperidad, bajo paz y reposo, bajo el sabio gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hasta que ese día llegue, ¿qué hacemos? ¿Pasivos? ¿Esperando que el Señor venga pronto, puesto que esto va a desaparecer? No. El llamado que la palabra de Dios nos da es a llevar vida digna del precio que Cristo pagó para salvarnos. Ojalá nunca olvidemos el precio que costó nuestra salvación y que este recuerdo nos motive a cumplir con nuestro ministerio, para que cuando llegue el día que tengamos que dar cuenta a Dios, al Señor, ¿no?, de lo que hemos hecho con los talentos que Él nos dio, oigamos esas palabras que están registradas en el Evangelio de Mateo. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ojalá sea así, ¿no? En primer lugar, para nuestro bien, para el bien del pueblo de Dios, pero también para mayor gloria de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra, que ella nos ilumina, nos guía, nos motiva, nos exhorta, nos desafía también. Queremos rogarte, Señor, que estas palabras escuchadas en la mañana sobre la responsabilidad que tenemos no nos entren por un oído y no salgan por otro, sino que realmente produzcan en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro intelecto, un vivo deseo de vivir vidas dignas del precio que tú pagaste en la cruz del Calvario para salvarnos. Queremos rogarte que sea así, porque, Señor, es inimaginable el precio que tú pagaste para salvarnos. Y aunque respondamos, Señor, a este llamado, sin duda alguna nunca seremos merecedores de esa muerte tuya en la cruz. Pero ahí está tu gracia sublime, que nos ha bendecido y nos bendecirá. Y en ese amor y en esa gracia, Señor, nos refugiamos. Queremos pedirte perdón, Señor, por nuestras infidelidades, por tantas veces, Señor, que no vivimos vidas dignas de lo que decimos que somos. Pero en tu gracia y en tu bendición, Señor, cubres esas infidelidades, Señor, de nuestra parte. Queremos refugiarnos en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, pero queremos rogarte, Señor, que realmente vivamos de día en día vidas cada vez más dignas del alto precio que nuestra salvación te costó. Queremos rogarte, Señor, que así sea, sobre todo para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.